¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta transmisión de esta reflexión devocional que como 2 veces a la semana y en particular los viernes, este primero Hijo de Dios, hermano suyo, si así tú lo decides. Disculpan ustedes el suspiro, es que traigo tantas reflexiones en mi corazón, en mi mente. Y este tema mueve por cosas que hemos estado viviendo, yo en lo personal, no solo como ministro, sino como parte de algunas organizaciones de las cuales he venido siendo consejero y que han venido teniendo situaciones sensibles y gente querida en tribulación, por lo cual estoy levantando oración. Y a propósito de este mensaje de esta mañana que habla del temor de Dios, ¿qué significa tener temor de Dios? Para un no creyente sabes o gentil, que es como se refiere la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el pacto bajo la gracia de Dios, a quienes no son seguidores de Cristo, pero sobre todo a quienes no son judíos, concretamente en el contexto histórico y religioso de la palabra de Dios. Se habla de gentiles cuando se refiere a los no creyentes o no judíos, pero también podríamos decirlo y extenderlo para quienes no tienen conocimiento y teniéndolo no han invitado a Jesús a su corazón como Hijo de Dios. El temor de Dios del que habla la palabra de Dios es el temer el juicio de Dios, el temer a la muerte eterna, la cual es la separación eterna conforme nos dice la palabra de Dios tanto en Lucas en el capítulo 12 como Hebreos en el capítulo 10 y 31. En Lucas en el capítulo 12, la palabra de Dios en el versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Para un cristiano, sabes, amigo querido, amados hermanos en Cristo, para un cristiano el temor de Dios es algo muy, muy diferente a esto que quizá pudiéramos pensar solo en lo natural. El temor de los que creen en Dios, de los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo fue el que nos dejó para inundarnos, si así lo decidimos, de Él, de su dirección, de su amor. El temor de Dios es el ser reverente, lo cual implica ser respetuoso, ser amoroso y ser leal a Dios. Y entonces, amados, la lealtad es el cumplimiento, de aquello que exigen, por ejemplo, las leyes de la fidelidad y el honor. Y esta palabra honor, tiene una acepción sumamente profunda y también poderosa, sin importar la época ni las circunstancias. Pero también tengo que decir con tristeza que es una palabra muy olvidada en estos tiempos. Conforme a ciertos entendimientos o convenciones, una persona de bien debe de ser leal a los demás. Debe ser leal a ciertas instituciones. Debe de ser leal a las organizaciones. Por ejemplo, la empresa en la cual trabajas. Debe ser leal a su nación. Debe ser leal al grupo o grupos a los cuales pertenece. Debe de ser leal a su familia. Debe ser leal a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en términos de fe espirituales. Y sobre todo debe ser leal con sus propios valores, creencias, convicciones y entonces ser primero leal con Dios. La lealtad, amigos, es una virtud, sin duda, que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir un compromiso aún enfrente de circunstancias que están cambiando o que son contrarias a nuestros anhelos, a nuestros propósitos, a nuestro objetivo, o incluso que nos perjudiquen. Se trata de un compromiso, la lealtad se trata de un compromiso que uno mismo tiene para con el prójimo, para con los demás.
Hebreos en el capítulo 28 y 29 es una buena descripción de esto, cuando dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Amén. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para nosotros los cristianos. Es este el factor que nos motiva a rendirnos, por decirlo de esta manera, al Creador del universo. En el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 y en el versículo 7, declara la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ya te acabo de compartir en realidad qué es el temor. No es el miedo como nosotros lo entendemos. Y es que, amados, queridos amigos, hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir verdaderamente sabiduría, como lo entendemos los cristianos, como lo describe la bendita palabra de Dios. Y este es el factor, es el diseño que nos motiva a rendirnos, por decirlo de esta manera, a sujetarnos en unidad con nuestro Creador, el Creador del universo. Esta sabiduría solo viene de discernir y conocer a Dios. Y en ello que Él es santo, que es justo y que es soberano. Deuteronomio en el capítulo 10, versículos 12 y luego el 20 y el 21 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Y luego en los versículos 20 y 21, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás, Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, para servirle, para amarlo. Sí, sin duda de amarlo. Muchos pueden tener la tendencia de minimizar el temor de Dios de quienes creemos, interpretándolo como solo respetarlo. Y amados, mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido en el concepto del temor de Dios, es mucho, pero mucho, mucho más que eso. El temor bíblico de Dios para quienes creemos en Él incluye el entender, el discernir, el recibir, el creer lo mucho que Dios aborrece el pecado y entonces tener temor sobre el juicio. Aún en la vida del creyente, aún cuando ya somos salvos por gracia, si hemos verdaderamente con la boca y con el corazón confesado que Cristo, que creemos que Jesús, Hijo de Dios, es Señor y Salvador nuestro y que dio su vida en aquella cruz para perdón de pecados, salvación y vida eterna. En Hebreos en el capítulo 12, versículos 5 al 11, describe la disciplina de Dios hacia el creyente. Aunque ésta es hecha en amor, conforme al versículo 6 del mismo Hebreos 12, y aún así es algo que hay que temer en este temor reverencial, respetuoso, leal, creyente. Como hijos de Dios, el temor a la disciplina de nuestros padres, sin lugar a duda, nos previene de malas acciones. Lo mismo debe ser verdad en nuestra relación con Dios mismo. Debemos temer su disciplina y por lo tanto buscar el vivir nuestras vidas de tal manera que le agrademos. Los creyentes no debemos tener miedo de Dios, eso es otra cosa muy distinta. Hablamos de temor reverencial, santo, lealtad, compromiso, amor, pero no un miedo. No tenemos razón para tenerle miedo a Dios.
Tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor, como nos dice Romanos en el capítulo 8, versículos 38 y 39. Tenemos su promesa de que nunca nos va a dejar o desamparar, como nos dice en Hebreos en el capítulo 13, versículo 5. Y es que el temer a Dios significa tener tal reverencia, tal respeto, tal amor, tal lealtad, tal compromiso, tal pasión reverencial y respeto por Él, que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. El temor de Dios es respetarlo, es obedecerle, es someternos a su disciplina, es adorarlo con admiración. Y en este temor de Dios, amados, que me he esforzado en compartir con ustedes, es que en Cristo les invito a que busquen de Dios. Y esto que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles, les será mucho más claro porque, ¿sabes? La relación con Dios es personal y única. Como único es el entendimiento y la revelación que de Él recibimos. Te invito a que tengas esta relación con Dios, a que tengas esta comunión con Dios, a que tengas este entendimiento, pero primero en tu relación un conocimiento pleno y revelador del Dios tres veces santo para ti. En el amor del Señor yo te invito y oro para que así sea. Gracias, Señor, porque me permites compartir y te pido que bendigas a quien lo escuche, pero sobre todo que lo comparta, que también te invito a que lo hagas. Porque, sabes, yo no conozco a quien tú y solo tú puedes conocer y que le puedes compartir esto, que seguramente le está haciendo falta, como a todos. En el amor del Señor y en Cristo, Dios les bendice. Dios les bendice.